26 de enero de 1988, Nuevo Quebec, República de Australia. En la gran sala de conciertos de la Ópera Eiffel, el presidente Jean-François Pemulwuy da comienzo a las festividades por el bicentenario de la llegada del capitán de la Pérouse a la isla. Justo después de la desaparición de la expedición de Cook en 1770, el Reino de Francia superó la exploración del Pacífico que había realizado Inglaterra. En la imagen de su antigua colonia canadiense, los franceses desarrollaron rápidamente puestos comerciales, mientras aumentaban amables intercambios con las tribus aborígenes. Durante los siglos posteriores, la pequeña colonia francesa en Australia se convirtió en una gran nación independiente, dirigida por un presidente de origen franco-aborigen. Pero nada de eso sucedió. En 1770, un pequeño grano de arena decidió el destino de la expedición del capitán Cook. Australia estaba destinada a convertirse en británica. Nuestra historia no es más que una serie de eventos increíbles. Cada uno de nosotros puede influir en su curso, desde el nacimiento de un imperio milenario hasta la muerte de una floreciente civilización. Desde el genio creativo de un puñado de hombres hasta una revolución cultural mundial. Desde la más oscura de las visiones totalitarias hasta la más horrible de las devastadoras guerras. Desde la heroica resistencia de todo un pueblo hasta la determinación férrea de una minoría. La más mínima de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es prever el futuro. Cook, en busca de las tierras australes. Noviembre de 1520, el explorador Fernando de Magallanes se abre paso al suroeste y descubre el Océano Pacífico. El 11 de junio de 1770, atrapado en la Gran Barrera de Coral, el barco de James Cook está a punto de hundirse. El 26 de enero de 1788, 11 barcos atracan en Botany Bay y establecen la primera colonia penal inglesa en Australia. Estos tres eventos, inextricablemente vinculados, son momentos clave durante las expediciones europeas por todo el Océano Pacífico. Noviembre de 1520, en algún lugar del hemisferio sur. Después de un año de su desembarque en España, a la otrora audaz flota solo le quedan 3 naves. Después de enfrentar tormentas, motines y enfermedades, perseguidos por el miedo a caer por el borde del planeta, que algunos todavía creían plano, los tripulantes se ven obligados a confiar en su capitán, Fernando de Magallanes. Subordinado a la corona española, este capitán portugués está convencido de que puede descubrir la ruta occidental, un pasaje hipotético hacia el sur del continente americano que proporcionaría acceso a Asia, pero eludiendo África. El 27 de noviembre de 1520, este estrecho, que algún día será denominado en su honor, revela un vasto océano, al parecer tranquilo, y por eso lo bautiza como Océano Pacífico. El siglo XVI es un extraordinario periodo para Europa. El viaje de Cristóbal Colón cambia todo. El descubrimiento de un nuevo e inmenso continente abre grandes perspectivas. Siguiendo el ejemplo de Magallanes, los intrépidos exploradores desafían los peligros para superar los límites del mundo conocido. Descubrir nuevas tierras que pueden ser poseídas y donde fundarán nuevas colonias. En la primera mitad del siglo XVI, los españoles conquistaron la mayor parte de la costa del Pacífico en América del Sur. Por su parte, los portugueses abren una nueva ruta de especias que rodea África y pasa por el Cabo de la Buena Esperanza. Asia está al alcance. Pesados y poderosos galeones hispanos surcan las aguas del Nuevo Mundo. Las embarcaciones llenas de riquezas se dirigen a Europa. A principios del siglo XVII, la exploración portuguesa se ve superada gradualmente por la expansión holandesa. Este pequeño país con grandes ambiciones está enviando a sus capitanes a la conquista de lo desconocido. En 1642, uno de ellos, Abel Tasman, descubre una isla que más tarde llevaría su nombre, Tasmania. Navega por las costas de Nueva Zelanda. Luego, mapea la costa norte de Australia y la llama New Holland. Pero estas expediciones no dejan de ser extremadamente peligrosas. Los barcos no salen bien librados durante estos largos viajes. Los instrumentos de navegación y observación son rudimentarios y las catastróficas condiciones sanitarias aniquilan a las tripulaciones.
Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Cada evento histórico, independientemente de cuán pequeño sea, se registra y se conecta. Solo se necesita cambiar uno para modificar a todos los demás. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos para reescribir la historia de maneras infinitas. Por ejemplo, subamos a bordo de una embarcación del siglo XVII. Las maniobras requieren grandes tripulaciones. Todos estos hombres, confinados en espacios pequeños, comparten sus vidas, sus literas y sus gérmenes. Las epidemias son comunes y más temidas que los piratas. Durante los largos viajes, el agua envasada y las galletas secas son la norma. La ausencia de opciones de conservación de alimentos frescos provoca graves enfermedades y deficiencias entre los marinos. La más frecuente es el escorbuto, una deficiencia de vitamina C que puede ser letal. La mejor manera de evitarla es llevar limones a bordo o hacer numerosas paradas para abastecer productos frescos. Durante los largos viajes, muchos capitanes también intentan hallar una cura milagrosa. Sin embargo, sin refrigeración a bordo, mantener a la tripulación fuerte y con buena salud sigue siendo un verdadero desafío y una cuestión de supervivencia. El siglo XVII es sinónimo de conquistas y comercio. Prevalece una verdadera cultura del secreto. Cada capitán guarda celosamente sus descubrimientos para sí mismo, como un mapa del tesoro, temiendo que otros puedan enriquecerse en lugar de ellos. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII, las cosas comienzan a evolucionar. Un nuevo viento sopla en toda Europa. En todas partes florecen sociedades académicas y observatorios astronómicos. Europa tiene sed de conocimiento. Para los estados, la grandeza no solo se encuentra en el poder militar o económico, sino también en la gloria científica. Y la rivalidad entre los estados es feroz, particularmente entre el Reino de Francia y el de Inglaterra, que a menudo están en guerra entre sí. En 1763, Francia perdió la Guerra de los 7 Años. Al final del conflicto, se vio forzada a renunciar a una gran cantidad de sus posesiones en el extranjero. La rivalidad con su enemigo jurado empuja al reino a buscar nuevas oportunidades económicas. Así que Luis XV encarga una ambiciosa expedición. Bajo la apariencia de una misión diplomática, Louis-Antoine de Bougainville recibe el honor de zarpar rumbo a Asia para desarrollar el comercio y descubrir nuevas tierras. Pero eso no es lo único que hará. En el siglo XVIII, el reino de Francia se baña a la luz de filósofos y enciclopedistas. Apasionado por las ciencias, Bougainville lleva un astrónomo, un naturalista y un cartógrafo a bordo. Harán observaciones y establecerán registros que glorificarán la ciencia y el reino de Francia. Sin embargo, a bordo, los científicos siempre se apresuran a desembarcar y hacer observaciones, mientras que los marineros prefieren la seguridad y la velocidad que encuentran en el agua. La convivencia en el barco no es fácil. El 2 de abril de 1768, la expedición llega cerca de una tierra elevada y empinada, que se compone de 2 montañas conectadas por un estrecho istmo, Tahití. El capitán lucha desesperadamente por controlar a sus hombres, que están cautivados por la belleza de las mujeres tahitianas y la idílica vida en la isla. La descripción de Bougainville de este desembarque escrito en su diario es inspiradora. Habla de un paraíso en la tierra, el jardín del Edén. Sin embargo, las cosas son más complicadas de lo que parecen. Oceanía contiene numerosas sociedades culturalmente ricas y diversas. Los melanesios y micronesios en el oeste, los polinesios en el este y los aborígenes en Australia. Los asentamientos de este vasto territorio, que ocupa 1/3 de la superficie del mundo, ha progresado desde Asia, milenio tras milenio. A bordo de botes como canoas, estos impresionantes marineros colonizaron islas y atolones, ubicados en ocasiones a miles de kilómetros de distancia, mucho antes de que llegaran los primeros europeos.
En etapas sucesivas, estas poblaciones extendieron su cultura por casi todas las islas de ese océano. Aislados uno del otro, cada grupo evolucionó de manera independiente, creando una cultura específica en cada isla. Una miríada de islas esparcidas por el océano más grande del planeta. Conocer la posición. Para establecer su rumbo, los cartógrafos trazaron una cuadrícula en la superficie del globo. Las líneas verticales son llamadas meridianos, las horizontales paralelos. Llamamos latitud a la posición de cualquier punto a lo largo del meridiano, mientras que longitud es su posición en el paralelo. Un valor de longitud relacionado con uno de latitud nos indica un punto preciso y único en la superficie de la Tierra. Estos puntos son las llamadas coordenadas. Se puede determinar la latitud exacta observando el Sol y las estrellas, pero medir la longitud es otra historia. Primero, se debe determinar el meridiano utilizado como punto de referencia. A continuación, hay dos técnicas opuestas. El método de la astronomía, utilizado con éxito durante el viaje de Bougainville, y el segundo método que exige el desarrollo de un cronómetro sumamente preciso y confiable. Este último método fue utilizado por James Cook para su segunda expedición. Hoy, ambas técnicas fueron reemplazadas por el uso de satélites y el sistema de posicionamiento global. Siglo XVIII. Gran Bretaña domina casi todos los mares del mundo. Los oficiales de la Marina Británica, promovidos por méritos sin considerar su posición social, son excelentes navegantes. James Cook es uno de ellos. Primero, contratado como aprendiz de marino en un barco mercante, se unió a la Armada Real en 1755 y ascendió metódicamente de rango. Después de 2 años de servicio, se convirtió en un experto navegante y después, en junio de 1759, participó en una expedición hacia la ciudad de Quebec. Bendecido con extraordinarias habilidades para la cartografía, ayudó a la flota británica a navegar con seguridad por el río San Lorenzo. Al final de la guerra, después de llamar la atención de la Royal Society, es elegido para liderar un nuevo tipo de expediciones. Viajes al otro lado del mundo para observar el tránsito de Venus a través del Sol. Un evento que ocurre una vez cada siglo. El rey autorizó esta misión con la condición de que el explorador aprovechara esta oportunidad para hallar y tomar posesión del mítico continente austral. Esta tierra legendaria, que se creía ubicada en el Pacífico Sur, alimentó las fantasías de todos. Era una especie de nuevo mundo. Contratado para la ocasión, el HMS Endeavour, una embarcación mercantil robusta y de poco calado, fue adaptada para recibir pasajeros adicionales, un equipo científico, incluido el famoso naturalista Joseph Banks, y todo su equipo. Cook examinó personalmente todos los detalles. Incluso llevó su arma secreta contra el escorbuto, 3 toneladas de chucrut y jugo de limón. 26 de agosto de 1768, el Endeavour zarpa hacia el Cabo de Hornos. El 13 de abril de 1769 atraca en Tahití. Cook establece un pequeño observatorio para estudiar el eclipse de Venus. Con la primera misión cumplida, leva anclas y comienza la segunda parte de su viaje, la búsqueda del continente austral. Pero el mítico continente austral está escondido bajo la proa del Endeavour. Continuando su viaje, Cook llega a Nueva Zelanda. Aquí mapea su costa con precisión. Y luego, el 31 de marzo de 1770, se dirige al oeste, hacia la actual Tasmania. Los vientos opuestos lo empujan a una tierra desconocida. El explorador llega accidentalmente a la costa sureste de Australia. El 29 de abril, la tripulación desembarca. Este fiordo más tarde se llamaría Botany Bay, debido a las innumerables especies de plantas descubiertas por los botánicos de la expedición. Cook reanuda su viaje a lo largo de la costa hacia el norte, mapeando meticulosamente cada acantilado, cada bahía. Pero sin saberlo, Cook está entrando en una trampa mortal. No hay mapas de la Gran Barrera de Coral.
Y el 11 de junio, la tripulación queda paralizada por un siniestro crujido. El Endeavour acaba de encallar. Llenos de pánico, descargan el barco y luchan contra el agua que inunda el casco. El barco está a punto de hundirse y toda su tripulación con él. Durante todo el día, los hombres lucharán para liberar al barco de la trampa de coral. Todos se turnan en las bombas y ahora el Endeavour está a centímetros de hundirse. De repente, uno de los tripulantes tiene una idea ingeniosa: estirar una vela debajo del casco para tapar temporalmente la filtración. Después de una semana al borde del abismo, el barco dañado logra llegar a tierra. La tripulación está exhausta, pero la expedición se salva. Llegamos a un punto de divergencia. Un punto de divergencia es un momento clave, una encrucijada en nuestra historia en el cual nuestro mundo puede oscilar de un lado a otro. James Cook y su tripulación acaban de evitar un naufragio que sin duda habría sido fatal. Si la expedición hubiese fallado, Inglaterra no habría descubierto ni tomado posesión de Australia. Años más tarde, la expedición de Jean-François de la Pérouse habría sido la primera en trazar un mapa del continente insular y en establecer una colonia allí. Inspirados por las ideas de la Ilustración, los primeros colonos franceses habrían podido crear puestos comerciales y hacer negocios pacíficos con los pueblos aborígenes, tal como lo habrían hecho en Canadá. Los aborígenes, considerados habitantes legítimos de Australia, podrían haber conocido menos opresión y haber conservado la posesión de sus tierras ancestrales. Hoy, Australia seguiría siendo un país cosmopolita, pero francófono. 13 de julio de 1771, Inglaterra. La expedición ha regresado. Después de terminar unas improvisadas reparaciones, la tripulación puede salir de Australia y regresar a casa después de una ausencia de 3 años. El Endeavour lleva consigo más de 1000 especies de plantas, cientos de insectos y animales, muestras minerales y miles de dibujos de observación. Cook es el autor de cartas náuticas tan precisas que inspiran asombro incluso hoy. El éxito es innegable. La Sociedad Real le ordena rápidamente que regrese al hemisferio sur en una nueva expedición. El objetivo sigue siendo el mismo: descubrir el continente austral. Comienzos de diciembre de 1772, la expedición zarpa ciegamente en una espesa niebla sobre un océano de hielo. El 17 de enero de 1773, la expedición cruza el Círculo Polar Ártico. Un año después, Cook alcanza los 71 grados 10 minutos de latitud sur, un récord absoluto. Pero una pared de hielo lo obliga a retroceder. Después de cruzar 60.000 millas náuticas, o 3 veces la circunferencia de la Tierra, el explorador regresa a Inglaterra. Acaba de demostrar que el continente austral no existe. Pero el almirantazgo se niega a detenerse. En 1776, con casi 50 años, Cook lidera una tercera expedición. Esta vez encuentra el paso del noroeste, entre el Atlántico y el Pacífico, más allá del estrecho de Bering. Los únicos mapas disponibles resultan completamente equivocados. La expedición, rodeada de hielo, debe regresar en agosto de 1778 y se dirigen al sur, hacia Hawái. Su llegada coincide con la temporada dedicada al dios de la paz, Lono. Los sacerdotes hawaianos le dan al capitán una bienvenida digna de un dios. El 4 de febrero de 1779, el barco zarpa, pero poco después se rompe el mástil mayor. Cook se ve obligado a regresar a Hawái. Pero el contexto ya cambió. Ahora en Hawái es la temporada del dios de la guerra, Ku. Y para los hawaianos, el regreso de Cook altera el orden cósmico. La situación se deteriora rápidamente. Surgen varios conflictos entre los ingleses y los hawaianos,
Durante una redada punitiva, Cook y 10 de sus hombres se encuentran rodeados de guerreros enojados. El capitán no evalúa la situación correctamente. Él es el primero en disparar. Superado y golpeado en la cabeza, se desploma en la playa. Desde el barco, sus hombres, incapaces de ayudar, observan la terrible escena. Los guerreros hawaianos masacran a su capitán. James Cook, capitán de la corona británica, es sepultado en su propio campo de honor. Los hechos de los héroes. El capitán James Cook hace parte del panteón de los exploradores. Varios siglos después, la NASA bautizó 2 de sus naves espaciales, Endeavour y Discovery, como homenaje a las naves de Cook. El simbolismo es fuerte. Los astronautas son exploradores de los tiempos modernos y siguen el ejemplo de Cook y Bougainville. Aunque las fronteras han cambiado, los riesgos no. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger explota justo después de haber despegado, con 7 miembros de la tripulación a bordo. En el 2003, el Columbia se desintegra al reingresar a la atmósfera de la Tierra. Salir a descubrir lo desconocido es una labor peligrosa. Pero el coraje de un puñado de intrépidos pioneros ha permitido a toda la humanidad explorar la Tierra, los mares y las estrellas. Su herencia es monumental. Su contribución al inventario del mundo es inconmensurable. Este cartógrafo y explorador pasó 12 años de su vida en el Océano Pacífico. No vio el nacimiento de muchos de sus hijos. Todos ellos crecieron en ausencia de su padre. Su esposa enterró a 4 de sus hijos sola. Era el precio que había que pagar. La era de la Ilustración arrojó nueva luz sobre las poblaciones nativas. Después de la colonización del continente americano, que fue desastrosa para los lugareños, los filósofos del siglo XVIII se dieron cuenta de que cada sociedad era un ecosistema frágil y que las decisiones desafortunadas podían destruirlos para siempre. Afortunadamente, la diversidad de las culturas del Pacífico no ha sido destruida por el paso del tiempo, como fue el caso, infortunadamente, de la isla más grande del mundo, Australia. En agosto de 1770, durante su primer viaje, Cook tomó posesión de la costa este de la isla, ignorando deliberadamente el hecho de que esta tierra ya estaba poblada. Esta posesión ilegítima abrió el camino para la colonización del continente insular. El 26 de enero de 1788, cerca de Botany Bay, se fundó una colonia penal poblada por convictos que Inglaterra ya no quería en sus tierras. En un siglo, Gran Bretaña exilió 160,000 prisioneros al otro lado del mundo. Bajo la presión combinada de las enfermedades, los colonos y el alcohol, los aborígenes presentes en estas tierras desde los albores del tiempo observaron cómo su población disminuía drásticamente. Hoy, los aborígenes representan menos del 3% de la población australiana. Pero esa es otra historia. Empujando los límites. En el siglo XVIII, la humanidad se embarcó en una exploración científica del mundo. El objetivo era conocer más sobre los límites de los continentes y desarrollar una lista de organismos vivos, desde el hongo más pequeño hasta los mamíferos más grandes. En el transcurso de estos viajes, se identificó y catalogó una impresionante cantidad de especímenes en enciclopedias y museos. Esta tarea colosal ayudó a empujar los límites de la ignorancia. Hoy, ¿qué nos queda por descubrir? ¿Todavía hay fronteras para ser abordadas? Desde el punto de vista geográfico de la Tierra, realmente no. Pero, ¿qué hay del espacio, con cuerpos celestes infinitamente grandes o muy pequeños? ¿Qué sabemos realmente sobre los agujeros negros y sobre cómo funcionan nuestros cerebros?
En un momento en que se acaba de publicar el primer mapa del genoma humano, frente al progreso astronómico de la inteligencia artificial y los proyectos de colonización de Marte, parece que estamos en el amanecer de una nueva era de exploraciones.